Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia de la humanidad. Conquistó el corazón de Roma sin levantar una espada y el corazón de Occidente en 2000 años. Llegó a puntos donde no se pensó que se iba a llegar. Llegó a corazones que no se pensó que alguien pudiera tener un toque de humanidad en un lugar donde no estaba. Hoy día traje un invitado muy especial, alguien que encontró el gozo y la fe por Jesús, y me gustaría compartir su experiencia, cómo él ve la fe y sobre todo hasta qué punto su fe lo ha cambiado y lo va a llevar a seguir mejorando. Felipe Platica, un gusto. Gracias por venir a este espacio y muchas gracias por abrirte en algo tan íntimo que puede ser la fe y tu humanidad como persona. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me emocioné mucho escuchándote introducir al Mesías. Como tú bien dijiste, la persona más importante de la historia. Y sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Amén, amén. Gracias. Bueno, ya para partir un poco conociéndote y tu perspectiva, la primera pregunta en el podcast por lo general es un contexto actual. ¿Tú en qué estás hoy en día? Hoy en día, claro, para que me conozcan un poco, tengo 24 años, soy estudiante aún de la carrera de cine en la UDD y ingeniería comercial en la misma UDD. Ha sido un periodo, he estado como en una incubadora de estudio que ha sido muy bonito porque en ese proceso conocí a Jesús en un momento muy malo, oscuro en mi vida, que es parte de mi testimonio. No sé si es algo que Sí. va más adelante, pero sí en la universidad lo conocí y ha sido una locura emprender el viaje desde 2023 hasta hoy en día. Entonces, hoy soy cristiano, llevo 2 años siendo cristiano de corazón, rendido, bautizado, nací de nuevo, por así decirlo, para la gente que puede entender lo que en la cultura cristiana significa y conlleva, y ha sido una bendición enorme con todo lo que está pasando en mi vida y en el mundo, saber que mi esperanza no está puesta en alguien del mundo, sino en alguien que lo dio todo por mí y que de verdad me mostró todo el amor del mundo. Me parece, bueno, muchas gracias por compartir un poco tu experiencia. Ahora me gustaría llevarte ya más al plano de la Biblia en sí, el estudio del Antiguo Testamento. Se viene, bueno, la pregunta más ad hoc sobre el Génesis. Para ti el Génesis, ¿qué representa? Mira, igual, antes de partir a responder todo esto, cuando analicé y estudié las preguntas que me hiciste, igual sí están muy buenas, difíciles y desafiantes, y solo puedo responder en base a lo que Dios me ha permitido aprender, lo que he estado estudiando este último tiempo, porque justamente este año empecé un plan de 2 años para leer la Biblia entera. Y obviamente he leído fragmentos y todo, y particularmente Génesis, la primera vez que lo leí, que lo terminé de leer en enero, es una locura, es casi ciencia ficción en algunas dimensiones, ya que si uno parte leyendo, abre la Biblia sin conocer nada, lee las cosas que pasan y son locura. Hay gente que vive más de 100 años, gigantes, te hablan de cosas que el mismo diluvio. Pero Génesis de base yo te diría que tiene el ADN de la humanidad como hasta ahora, tal cual. Porque de los primeros 3 capítulos te muestra el plan original de Dios, que es habitar con nosotros, con Adán y Eva. En la misma Biblia habla de que Dios estaba ahí. El Señor se paseaba por el jardín del Edén y interactuaba con ellos. Pero vamos por partes. El primer versículo, o sea, de los primeros versículos, para no equivocarme, es: al séptimo día se hace la luz. Los primeros 7 días, ¿qué representan para el cristianismo? Para el cristianismo, bueno, yo diría que el cristianismo va en el Nuevo Testamento,
porque los primeros versículos son más para la cultura y fe judía. Ya, perfecto. Porque nosotros como cristianos, tú como católico apostólico romano, porque no sé si sabías que de lo que significa que es tu denominación. Por Pedro, si no me equivoco. Claro. eh, Católico porque es la iglesia universal, que es la que se conoce popularmente. Apostólico porque es la descendencia de los discípulos apóstoles de Jesús. ¿Ya? Y romana porque Roma históricamente era el centro del mundo. ¿Y por qué es Pedro el romano? No, Pedro no era romano. Perdón. ¿Qué es el romano? Eh, El que no le pueden... Constantino fue uno de los precursores muy importantes de la fe cristiana en Roma. Pero había un discípulo que era romano. Mm, Creo que si no me equivoco, y está dentro de lo... es que piensa que Roma en esa época, cuando estaban en... Roma conquistó la mayoría de Europa como la conocemos hoy día, también Medio Oriente. De hecho, en el tiempo de Jesús, Roma estaba oprimiendo a los hebreos. Ujú. Es decir, lo más cercano a que en una conquista, la conquista española, es parecido a la conquista española, Ya. pero en el contexto de 2000 años, que venga una nación entera, se ponga ahí, se instaure y te oprima, te cobre impuestos, te mata, básicamente. Perfecto. Pero para no salir tanto del tema, en el Génesis, cuando se habla de esta como ciencia, no quiero hablar de ciencia ficción, pero esta hipérbole, grandes realidades, Matusalén que vive 1000 años, es gigante y todo. Sí. La parte más conocida de Génesis es Adán y Eva. Sí. Para ti o en tu iglesia, ¿qué representa el pecado original de Eva o de Adán? Es la rebeldía, completamente. Y es ante una tentación que la serpiente, que es la encarnación de Satanás, eh, pone en el corazón de Eva, en este caso. De hecho, es muy chistoso de que en, en los versículos donde sucede eso, que si no me equivoco es Génesis 2, Eva cae en la tentación de la serpiente. Sí. Y cuando pasan dos cosas muy, muy interesantes desde una perspectiva de los diálogos que tienen, Ajá. porque Eva peca del fruto del conocimiento y la vida, perdón, no, del conocimiento de lo bueno y lo malo, y al comer ese fruto, que se dice popularmente que es una manzana, pero en realidad no, es un fruto. Puede ser un Sí, plátano, un melón, durazno, lo que sea, sí, sí. Sí. no, lo que sea. Pero lo que sucede después de eso es que Eva come el fruto Ya. y se lo ofrece a Adán. Ya. Entonces en eso, ellos caen en cuenta de que estaban desnudos. Entonces es súper loco en el sentido de que caen en un como despertar, por así decirlo, y se esconden. esconden. Sí, se esconden. Se esconden porque están desnudos y buscan ocultarse, ocultar su desnudez. Y en eso, claro, Dios, como podía habitar con ellos, los busca. Y es muy curioso, lo primero que les dice no es, ¿qué hicieron? ¿Qué les pasa? Como Que sería lo que cualquiera pensaría. lo que haría un papá si ve que su hijo rompió algo y dijo, "Oh, ¿qué hiciste?" Sino lo que primero que les dice el Señor a su creación es, ¿dónde está? Y si nos vamos como en la profunda de eso, es los primeros como mensajes de que Dios nos ve como con ojos de misericordia. Porque claro, el preguntar dónde está su corazón, dónde está sus intenciones puestas al hacer eso. Y lo chistoso que te decía es que Adán dice, no, estamos acá, que sentimos vergüenza porque... y como que intenta excusarse y dice, es que la mujer que me diste me hizo pecar. Ya. Y es como chistoso a ojos de ahora, pero en sí te muestra como que en nosotros queda como esa cultura, ese vacío en nuestro corazón
que es el pecado de ocultarnos de Dios, de no querer de sentir vergüenza por las cosas que hacemos. La rebeldía. Entonces, en sí, Génesis tiene esa caída del diseño original que Dios tenía de habitar con nosotros, de cuidarnos, y por desobediencia, que el pecado entre en nuestra vida. Perfecto. Eso en resumen, Génesis, que pasan muchísimas más cosas, pero es la caída principalmente. Después de eso, Adán y Eva son expulsados del paraíso. Sí. A consiguiente viene el tema de Caín y Abel. Sí. ¿Qué representa para ti Caín y Abel? Porque claro, en términos prácticos, la cultura popular siempre ha representado la envidia Sí. y la rabia ganando a un ser humano y haciendo el peor de los pecados, que El primer asesinato. el primer asesinato de la historia. Sí. ¿Cómo tú lo ves? La historia de Caín y Abel es súper loca porque... ¿por qué Caín siente celos de Abel? Porque era el mejor en la cosecha, era el mejor Claro, era trabajando. el capo de todo. Sí. Y ahí, en eso está, si no me equivoco, Caín cazaba y Abel era agricultor, si no me equivoco, porque no lo tengo tan fresco, pero digamos que esa era la situación de cada uno. Uno eh, era muy agresivo, por así decirlo, ya sea por la actividad que realizaba para vivir, eh, y Dios empieza a hablar con ellos, aún en su rebeldía, y les pide sacrificios o ofrendas, que es como, no es lo mismo, pero tiene como una connotación de que, Dios, yo hice esto y te lo ofrendo, porque tú eres importante para mí. Y Dios ama eso, porque demuestra que reconocemos a nuestro Creador. Yo creo que eso es un principio muy bueno. Y Caín, en la Biblia se describe la acción que tiene cuando va a ofrecer sus ofrendas, que no trajo las primeras, sino que trajo buenas ofrendas, pero no las primeras. Entonces, Abel sí trajo las primeras. Nos digamos que tenía su huerto y los sembró, pasaron los meses, crecen, y los primeros frutos que salen de eso se los ofrece al Señor. Entonces, en mi interpretación de eso y mi exploración de esas situaciones, claro, Abel estaba poniendo su fe más en Dios que, no, es que esto me da comida, entonces esto es mi Dios. Porque si no tengo esto, que es mi alimento, ¿cómo voy a vivir? Y quizá en el corazón de Caín estaba eso de, ya, tengo todo lo que necesito yo, mi comida, mi reserva, saco lo mejor y ahí se lo llevo al Señor, versus me puedo quedar sin nada, pero lo primero que produzca se lo tengo que dar al Señor. Y cuando Caín ve que Dios favorece más a Abel, por esa conducta en su corazón de Abel siendo más genuino al decir como te ofrezco lo primero que sale de mi cosecha, Caín cae en celo de decir como, pero ¿por qué él? ¿Y por qué no yo? Rebeldía, fum, lo mata. Y eso en realidad es como, de nuevo, una proyección de cómo nosotros hemos actuado hoy en día, contemporáneamente, que al final es como muchos problemas de ego, de identidad también. Si Caín hubiera sido mucho más genuino en saber de que su relación con Dios no era algo que dependía de su esfuerzo, sino de una dependencia de Dios, no lo hubiera matado, a mi parecer, en mi opinión. Y bueno, después de eso, Caín es desterrado, ¿cierto? Claro, sí, es maldito, Es Dios lo maldice. maldito y esta maldición Sí. y este destierro eh, de alguna forma muestra esa separación que Caín va a llevar el resto de su vida con Dios. Ya no es porque mató a su a su siervo más, Claro, a su mejor siervo de alguna manera. sí. Igual en eso, cuando lo maldice, Caín le pide que tenga misericordia y Dios le da misericordia. Y es una misericordia con letra chica, que es como, no te voy a matar, Ah, te voy a dejar que, si no me equivoco, que no pueda morir por manos de cualquiera. Y eso igual deja como la situación en la que deja la oportunidad y la puerta abierta de que Caín aún así tenga una redención, por así decirlo, pero que
en su corazón haya una rendición finalmente a la actitud que tuvo en primer lugar. Perfecto. Sí, es súper loco en realidad pensarlo desde ahí. Y bueno, Y es como la conducta que Dios tiene con nosotros hoy en día también. y ahí llevándolo a la cultura popular, porque tú también eres cineasta. Sí. Caín, Caín y Abel es de ser la representación, sino de las más famosas en general de Hollywood, de esta envidia, de entre hermanos. Claro. ¿Por qué tú crees que están representadas? Porque esta sensación de que he visto esta película 1000 veces, pero con otro nombre y otro guión, ¿por qué a la gente le hace tanto sentido la historia de Caín y Abel? Yo creo que, de nuevo, es porque Génesis tiene todos esos detalles que si uno se detiene en pensar por qué actúan así, eh, y es que nosotros actuamos así. Nosotros sentimos envidia. Nosotros somos egocéntricos. No una cosa condenatoria, sino como está en nuestra naturaleza y cuando lo vemos en una película que fomenta eso, o sea, más que lo fomente, son personajes que pueden tener cualidades así, decimos, ah, sí, puedo entender por qué tiene envidia, puedo empatizar con el personaje porque yo también he Sentido esa envidia. Sí. Y ahora, bueno, pasándonos al, si no uno de los personajes más divisorios que ha tenido la historia de la Biblia, Abraham. Abraham. El padre. Aquel Sí, que tuvo la... Algunos le dicen la broma más famosa de la historia, otros dicen la prueba más difícil que ha tenido que pasar un ser humano. Voy a decirlo de la manera como yo me lo sé, pero me gustaría saber tu versión. A Abraham se le da a entender que tiene que sacrificar a su hijo primogénito sí, ante Dios. sí. ¿Por qué se da esto y qué hace él? Es súper potente porque, y yo he escuchado mucha gente atea y agnóstica que dice como, ¿por qué Dios mandaría a un servidor fiel a que mate a su hijo? Pero igual el contexto de eso estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Estamos en un contexto en el que recién veníamos saliendo de el plan original del Señor. De hecho, veníamos saliendo de el diluvio, porque Abraham es descendiente de Noé cuando pasa el diluvio, entonces hay una conexión muy directa en que era de la línea que era salvada después de que básicamente Dios reiniciara un poco la situación en la que estaba el mundo y Dios estaba, por así decirlo, muy selectivo con quién iba a ser, a quién iba a mantener un pacto. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de muchos pactos. ¿Ya? Le gusta tener pactos con su gente y Él es un Dios que los cumple. Y lo cumplió con Jesús, lo cumplió con todo lo que está prometiendo de las profecías que vienen. Y en el caso de Abraham, es una prueba muy grande que le da. Es casi una profecía mesiánica de que Él le dice, sacrifica a tu hijo. No tengo como textualmente cómo es el momento que Dios le habla y le pide eso, pero Abraham obedece Sin sin, vacilación. sin vacilar porque tiene mucho respeto a Dios. Hay un concepto que no es tan popular y mucha gente es divisorio, pero es Proverbios 1, que es el temor de Jehová. Jehová es uno de los nombres de nuestro Dios. eh, y es un temor que nosotros no conocemos porque es un temor reverente. Yo creo que en nuestra cultura no conocemos lo que es tener ese temor. Quizá en España, en Inglaterra, cuando te dicen como, oye, viene el rey, uno es como, "Oh, sí", como que se pone nervioso. Existe como un temor, un respeto tan grande que es como uno se pone nervioso. Y ese temor es en este caso del mismo calibre que los siervos de Dios tienen. ¿Ya? Entonces, Abraham, al obedecer eso, está teniendo mucho temor y decide obedecer a Dios. Y cuando sucede todo este hito de que Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, pasan cosas muy curiosas, porque uno cree que Isaac era un niño. Lo más probable que era, Sí, ¿qué pasa? lo más probable es que Isaac era un niño de 15 años. No era un niñito de 6 8 como uno se lo podría imaginar. Y eso te dice como que cuando estaban subiendo el monte para sacrificar,
el cordero que tenían que sacrificar luego de que esa es una tradición que Dios establece cuando Noé baja el agua del diluvio y dice un templo, o sea, un templo, un altar de sacrificio y sacrifica un animal en mi nombre. Bueno, la misma lógica y la misma cultura tenía Abraham con su hijo, de que habituaban a sacrificar un animal, en este caso un cordero. Entonces, cuando va subiendo ese monte, Isaac le pregunta a su papá, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y pasa algo muy vigio porque Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. Y nace uno de los conceptos más poderosos de nuestra fe, que Dios realmente provee. Cuento corto, llegan a la cima para sacrificar, ya lo tenía listo Abraham. Igual yo me imagino mucho cómo habría sido ese caso de decirle a su hijo, siéntate acá, ya haz esto, acuéstate. Y ya con no sé si, con la herramienta en la mano para sacrificarlo, y ahí Dios interviene a través de un ángel. Dice, no lo toques. Básicamente dice, aprobaste y provee un cordero para el sacrificio. Y ahí se sella el pacto entre Abraham y Dios. Completamente, sí. Ahora viene una de las preguntas más interesantes de la Biblia y en general del católico en sí. La línea sucesoria, porque si no me equivoco, de los hebreos parte de Isaac, ¿cierto? Sí. Pero hay otra línea sucesoria que es la de Ismael. ¿Nos Ya. podría hablar un poco de ellos dos? De Ismael y... Puedo hablar más de Isaac, porque Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, que ahí pasa una locura. Yo de verdad invito a que lean Génesis. Va a ser lo más cercano a leer un cómic de Marvel, porque pasan muchas cosas. De hecho, yo tengo muchas versiones de la Biblia y tengo una Biblia que es la Biblia cómic, que me ayudó mucho a visualizar ese tipo de eventos y situaciones que son como, al leerlas, son como, ¿de verdad Dios haría esto? A decir, ¿de verdad los siervos de Dios obedecen tanto su palabra? Pero verlo visualmente y que sea como más visual es mucho más digerible, por así decirlo. Y en el caso de lo que te mencionaba, Isaac al tener estos dos hijos, se abre la descendencia de Jacob. De hecho, Jacob luego tiene 12 hijos. que es el hijo de Isaac, de Abraham. Claro. O sea, Jacob, o sea, Abraham Isaac. técnicamente sería el abuelo de Jacob. Sí, y Jacob parte con la descendencia de los 12 pueblos Sí. de Israel. Sí, de las 12 tribus. Las 12 Sí. tribus, que más adelante se convertiría en el estado, como el estado hebreo y que posteriormente Claro. tendría la rebeldía con los romanos, pero todavía no. Sí, sí, no, eso es, estamos, para ponerlo esto en una línea de tiempo, en este tiempo de Génesis estamos casi más de 5.000 años antes de Cristo. Por eso todavía no saltemos a los spoilers. Pero igual te das cuenta que 5.000 años antes de Cristo y ya tenemos sombras mesiánicas siendo como de Jesús, con el sacrificio de que Abraham, o sea, que la prueba que le puso a Abraham con su hijo, ya era algo que Dios iba a hacer con Jesús. De decir, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu hijo porque me amas? Qué buen análisis. Nunca lo había Y pensado así. son sombras mesiánicas que están a lo largo de todo el Antiguo Testamento y de hecho hay muchísimos, hay muchísimos. De hecho, hay un profeta, el profeta Isaías, que la mayoría de sus profecías y de todo el libro que tiene son cosas de Jesús, cosas de los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son una cosa, fin del mundo. Puede ser, sí. Todavía no lleguemos No lleguemos a eso todavía. Lo estudié reservado para que se diera un Un arco completo de arco todo. completo, Sí. así que todavía no lleguéis con los spoilers, pero Sí. se vienen cambios. Sí, sí, ya están pasando. Entonces, Pero volviendo a lo que tú me habías dicho lado de esta otra lado de los hijos porque claro, está Jacob, sí, que tiene toda esa descendencia de las tribus. No me acuerdo si es su hermano o un familiar que tú mencionaste. Ismael, creo. Sí, no lo tengo fresco para decirte como, sí, no, ellos tienen esta... Para hacer un sumario. Abraham, Isaac, Ismael.
No, Jacob. Jacob. El abuelo de Jacob es Abraham. Claro. ¿Y cuál es la historia de Jacob? Jacob tiene una de las historias que igual es rato largo para hablarlo, pero sucede algo muy interesante con la historia de Jacob y su hermano. Porque, si no me equivoco, porque no, son varios detalles que en la escritura uno va viendo y entendiéndolas. Por eso es muy bonito volver a releerlas, porque te das cuenta de, como, por eso cuando nacieron eran, no sé si mellizos, gemelos, pero Esaú nació primero y Jacob nació agarrándole el tobillo. Ah, Y eso tiene una connotación que más adelante en la vida de ambos tiene una implicancia que cambia todo, ¿pero qué que es pasa? la primogenitura. Ah, Que quién se queda, porque el primogénito en la cultura hebrea ya. es densísima, es muy relevante. De hecho, Jesús es un primogénito de María y José y es dedicado a Dios más adelante. Y eso en la cultura que se va desarrollando en los tiempos que queda hasta que llegue Jesús es muy relevante quién es el primogénito, porque hereda, por así decirlo, todo lo que Dios ha depositado en el Padre, el primogénito lo hereda. Entonces, en las situaciones que viven Jacob y su hermano, eh, pasa eso, que existe todo este duelo entre egos, por así decirlo. Eh, Familiarmente también hay una dinámica que la mamá de Jacob prefería a Jacob y lo dice explícitamente, Jacob era el favorito de su madre y eso tiene implicancias que pasan cosas que Jacob se termina quedando, la invito a leerlo, con el derecho de ser primogénito de la familia. Ujú. Y eso en adelante tiene implicancias porque a través de que el pacto que Dios tiene con Abraham, que le promete luego de varias cosas que pasan, que la descendencia se va... Dios le promete a Abraham una descendencia enorme, que es todo el pueblo de Israel. Y eso, al pasar todo esto que te estoy diciendo de que cambian la primogenitura de Esaú a Jacob, se vuelve la cabecilla de este lugar, de ser quien va a cargar con esa promesa que Dios le dio a Abraham. A pesar de no haber sido el A primogénito. pesar de no haber nacido naturalmente como primogénito. Pero es una locura y yo quiero eventualmente hacer un estudio dedicado a Génesis, pero claro, en este año que estaba leyéndolo es verlo, quedar loco y seguir, y seguir, y seguir. Y es muy, muy, para mí como cineasta, es muy loco ver la mejor historia contada a través de la escritura, porque todos esos detalles son unos dramas, también hay, entre medio hay básicamente comedia, hay poesía, hay de todo, hay de todo en la palabra. Entonces, artísticamente hablando, también es hermoso lo que se genera aquí en esta historia de los personajes que hay, en las dinámicas que tienen y avanzar en eso y después poder volver a hacerlo es, es la fe que nos permite volver y encantarnos constantemente en lo que Dios nos dejó en su palabra. Y ahora ya visto ellos dos, o sea, visto la historia el pacto que hace Abraham con Dios, me gustaría llevarlo a la práctica en sí. ¿Cuándo llega la historia del pueblo? ¿Cómo se desarrolla el pueblo de Israel? Ah, ¿Cómo nacen las 12 tribus? O bueno, yo sé que tú no eres historiador, pero a grandes rasgos, porque quiero llegar a la parte de David y todo. ya. Voy a hacer un resumen enorme. Por eso, Sí, sí, sí. Voy a porque avanzar rápido quiero a que el llegar espectador a... sepa un poco ese pequeño Sí. barniz. Las 12 tribus quedan... cuando termina la historia de Génesis, pasan varias cosas. Hay hartos personajes también muy importantes, pero quedan bajo la opresión de Egipto. ¿Ya? Cómo llegan a Egipto también es muy interesante. Pero al estar en Egipto suceden cosas en donde son torturados, son esclavos. Y eso hace que se levante Moisés, que la historia de Moisés también es muy
importante cómo llega Moisés a ser un líder en todo eso. Ahí quiero parar. El Que éxodo. todo esto es lo que quiero llegar a Moisés para que después podamos llegar a David y Sí. Salomón. Moisés, ¿quién es? Moisés es quien libera al pueblo de Israel de las manos de Egipto, demostrando uno de los mejores arcos, a mí me parece, dramáticos, ¿Ya? porque Moisés era muy tímido. ¿Ya? Se dice que era tartamudo. Ese nivel. Sí, y de hecho, muchas veces en los primeros capítulos de Éxodo, claro, está toda la introducción de lo que está pasando en ese momento, pero Moisés le dice a Dios, no puedo, no puedo. Y varias veces, y para mí no es una casualidad que cuando pasan esas cosas que se reiteran, es porque Dios quiere que entendamos algo. Pero Moisés nace como... ¿Por qué llega a las manos del faraón? Del faraón, también es un poco largo para de hacer un resumen express, pero es porque los hebreos no sé qué tienen, que se reproducen mucho. Pero en ese tiempo era básicamente en los ojos del faraón de ese tiempo, porque hubo un tiempo que un faraón les caía bien los hebreos y los dejaba. Pero llegó otro faraón que no les tenía buena y dijo, maten a todos los niños de 2 años. ¿Ya? Y entre esos niños estaba Moisés. Y llega a los oídos de la mamá de Moisés con su hermano Aarón grande y su hermana Miriam y se ponen a trabajar y hacen como un cesto con rama y dejan a Moisés bebé ahí y lo dejan en el río. Y ese río lo lleva al espacio donde se bañaba la esposa del faraón. La esposa del faraón lo ve un bebé y por el favor de Dios, a mi parecer, y creo que no recuerdo bien si en la palabra existe como eso escrito, pero existe un favor de Dios de que la esposa del faraón lo ve y se apiada de él, conociendo el decreto del faraón. Y así Moisés crece en casa de egipcio y opta por... Moisés es un egipcio más, por así decirlo. ¿Y cuándo tiene esta revelación que es parte del pueblo de Israel? Porque de hecho, Moisés mata a una persona. Chuta. Sí, de hecho es súper potente eso porque eh, Moisés se percata ya, me imagino, El Príncipe de Egipto, que es una película muy buena, animada. Te invito a verla porque Sí, tiene... La he visto varias veces de DreamWorks. Ah, ¿la has visto? Entonces, en eso lo recalcan muy bien y lo construyen muy bien. De hecho, a mí me encanta cómo se toma la libertad de construir el momento en donde Moisés dice como no tolero la opresión de los egipcios bajo estas personas, que curiosamente, sin saberlo él, o con convicción de que Dios le dio en su corazón, están oprimiendo a esta gente y no quiero que pase. Y en eso, en la frustración de Moisés, mata a un hombre, mata a un guardia de Egipto. Y es perseguido, lo persiguen por eso. ¿Ya? Y al ser perseguido se va de Egipto y en ese tiempo que se va de Egipto Dios le habla a través de una planta, de una zarza Que se está quemando. que se está quemando. Que es una locura también. Es como, ¿por qué Dios le hablaría así? Pero es para llamar su atención, para que Moisés, al no conocer a ese Dios, tuviera temor. Y bueno, y ahí ya con la revelación de que él va a ser el que va a dirigir al pueblo de Israel, empieza esta especie de rebelión de Moisés ante los egipcios. Claro, ¿Y de la mano de Dios en todo momento. ¿Y qué nos podríais decir de las 12 plagas? Las 12 plagas, claro, son 12 plagas que Dios somete al pueblo de Egipto para que Faraón libere a los israelitas. Y cada una, claro, es peor que la otra, pero de hecho leerlo es como ya, como hasta cuándo, ¿cachai? Como, ¿cómo toleran todas esas cosas? Y, y muy curiosamente Dios le dice a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón para que tú veas cuánto, básicamente, yo te amo como Dios y quiero que recuerden cómo los voy a sacar de esto.
Entonces es como una manifestación, por así decirlo, de Dios, demostrándole a Moisés qué tan grande es su poder para mandarle 12 plagas a quien lo oprimía y que finalmente terminen escapando de eso. Entonces las 12 plagas son como una manifestación, de las primeras manifestaciones tan grandes eh, de la historia de la Biblia de Dios contra una persona, en este caso Faraón. Perfecto. Y ahí se da camino al éxodo. Sí, Pueblo de Israel, éxodo es escape, si no me equivoco, básicamente. en hebreo. Sí, no sé si me equivoco. Y se da camino Moisés abre el mar, como se ha representado miles de veces de manera en películas, series y todo, desde la escena más famosa del Antiguo Testamento, y se da camino a los 40 años de moverse en el desierto. En esos 40 años, obviamente pasaron muchas cosas, ¿cierto? Sí. Pero de las cosas que más te llamaron la atención de esa búsqueda de la tierra prometida, ¿qué fue? A mí lo que más me gusta de todo ese momento del éxodo cuando están en el desierto es que el trayecto, cuando ellos pisan el otro lado del mar hasta el lugar que tenían que llegar, eran 40 días. ¿Ya? ¿Y cómo llegamos a 40 años? Porque es el pase del desierto de pueblo de Israel es todo un momento en el que, porque los israelitas se empezaron a quejar demasiado. Decían, preferimos volver a ser esclavos ¿En serio? que seguirte a Moisés. ¿Ya? Y Dios los confronta, le dice, ¿por qué están hablando mal de mi siervo? ¿Por qué están hablando, por qué calumnian, que como básicamente pelar, por qué pelan a mi siervo fiel a su espalda? Y yo creo que en ese momento se revela muchísimo que los israelitas, su corazón, su cuerpo físico estaba libre, pero su corazón seguía en Egipto. Y eso te revela de que muchas veces, y una relación muy directa, a que a mí no me gusta mucho asociar Israel soy yo, ¿cachai? Como si yo estuviera haciendo una lectura del Éxodo, buscándome a mí en ese sentido como, no, yo soy Israel, yo como nación, mi vida es como Egipto. Pero sí, igual tiene una implicancia. Dios nos saca de un lugar donde éramos esclavos, y nos libera. No te voy a mentir, mi testimonio algunas veces, Dios me sacó del alcohol, de las drogas, de espacios que yo estaba habituado muchísimamente toda la vida, ¿cachai? Eh, y ahora en mi vida cristiana, hay veces que yo he encontrado momentos como, prefiero volver a ser como estaba antes. Pero he podido madurar en ese tiempo, como los mismos israelitas, en esos 40 años maduraron, y toda esa generación crece en decir como, no, preferimos seguir a Dios Ya. y someternos al mandato que Moisés tiene sobre nosotros, porque no queremos volver a Egipto, queremos ser libres con Dios. Pero si nuestro corazón sigue siendo inmaduro, por así decirlo, en que queremos volver a estar cómodos y presos, eso señales completamente de que un corazón es inmaduro ante la bendición y la libertad que ofrece Dios. Uno de los datos más interesantes y más choqueantes, yo cuando me lo leí, fue que Dios le dice a Moisés que él nunca va a tocar la tierra prometida. Sí. ¿Por qué? Eso es uno de los misterios que todavía no he logrado reflexionar lo suficiente. Porque, claro, al final Moisés ha demostrado, yo creo que igual por una cosa de que Moisés ya estaba viejo. Yo cuando el príncipe de Egipto hace ver que Moisés era muy joven en su primer llamado, pero en la Biblia dice que tenía más de 60 años. Ah, Más, mucho más. Tenía, si no me equivoco, 80 y algo. Entonces, pero quizá en esos tiempos la cultura, de hecho, gran parte de los mandamientos que tienen los judíos son eh, entre ceremoniales, civiles y morales, y entre esos civiles y ceremoniales también, básicamente, muchas reglas de alimentación. Entonces, yo muy obedeciendo a Dios en ese sentido, quizá ese tipo de alimentaciones que tenían por la cultura y por los mandamientos de Dios, los hacía vivir más. Yo eso es lo que pienso. ya. Pero claro, que cuando Dios le dice eso a Moisés, es como, ¿por qué?
¿por qué si es tu siervo más fiel, cómo no va a ver la Entiendo. bendición? Pero al mismo tiempo pienso, ¿qué bendición más grande que Dios te escoja para liderar a su pueblo? Perfecto. Entonces, para mí es como, ya su tierra prometida fue siempre la presencia de Dios, básicamente. Oh, claro. Interesante. Y Moisés fallece en esta búsqueda. ¿Y quién lidera la llegada a la El tierra más prometida? capo, el más capo. A mí me encanta cómo empieza el siguiente libro cuando salen Por eso te lo... de, del desierto, porque bueno, entre medio de Éxodo al libro de Josué hay muchísimos más, o sea, no sé si muchísimos, pero pasan varias cosas más con respecto a los 40 años que están ahí, en donde se establece el tabernáculo, muchas dinámicas y tradiciones que se van a agregar para llegar a David. Porque aquí, en todo ese tiempo que están en el desierto, se crea el Arca del Pacto, se crea el mismo tabernáculo que te digo, y en eso Perdón, pero ¿qué es el tabernáculo? el tabernáculo es, en resumidas cuentas, es el espacio que Dios le manda a Moisés como diseño y revelación divina, así, manifestación brígida, porque le dice con cada detalle, centímetro a centímetro, por peso, todo, cómo tiene que ser el espacio para traer los sacrificios, quiénes tienen que administrar ese lugar, dedicado solo para eso, con las ropas, todo para que Dios pueda habitar entre ellos. Y es, para mí es como lo más romántico yo creo que nuestro Dios es un apasionado romántico y está como con unas ganas y un deseo de habitar con nosotros muy grande. Por eso para mí que el tabernáculo sea la primera vez que Dios dice quiero habitar con ustedes es una locura. En resumidas cuentas es eso el tabernáculo, pero al final se genera todo este sistema ceremonial que tienen los judíos de ofrecer sacrificio a Dios. Perfecto. Y ya cuando ya se llega a la tierra prometida, ¿cómo empieza este linaje, muy resumidamente, hasta llegar a David? Pasan varias cosas. Josué lidera, que Josué era como el mano derecha, por así decirlo, de Moisés. Lo estuvo observando, aprendió muchísimo su liderazgo y su dependencia a Dios. Y cuando fallece Josué, luego de su victoria, de establecerse en todo esto con el pueblo, viene Jueces, que Jueces es un libro de eso, que luego del liderazgo de Josué, vienen muchas personas que son, que lideran a Israel por un momento. Se metió ¿Lo queréis? Hacemos corte para... las criaturas más nobles del Señor. ¿Un break? O sea, Sí. terminemos, o sea, bueno, terminémoslo hasta llegar al Antiguo Testamento, o sea, O sea, no, hasta el Nuevo. Terminemos con Salomón. Ah, no, es que no vamos al con David. Este capítulo se nos va. Es como las películas bíblicas, que van a durar como 3 horas. Hay que hacer una pausa igual en 10 minutos. Ya, entonces aprovechemos estos 10 minutos, lo que más. Ya. Estos 10 minutos en teoría van a ser un poco de resumen express condensado. Sí, sí. Ya. Eh, Porque quiero llegar, o sea, que el resumen parta porque quiero centrarme un poco en el Nuevo Testamento y después tu testimonio. Sí, sí, sí. Y por eso lo pensé así. Así que estos 10 minutos, lo importante es que termine con David para poder llevarlo a la conexión con Jesús. Le voy a hacer esto cuando viendo. Lamentablemente no va a poder hablar de los 3 libros, o quizás Lo puedo mencionar. Si llego a David, puedo anclarlo Ya. después a Salomón. Sí, pero Sí. ya, tú me decís, Pablo. Dale. Jueces. Ya. Ahora parte la historia con Josué y cómo se llega al... ¿Qué pasa después? Después Israel entra en una dinámica de que van entre líder a líder. Ya. En ese entonces, de hecho, el libro de Jueces habla de que a mí me da un poco de risa, porque es como, por 40 años obedecieron a Dios, luego desobedecieron. Y apareció otro juez que los llevó a tener, de nuevo, no sé, 40 años de nuevo obedeciendo a Dios, pero después desobedecieron. ¿Cachai? Como que era, así estuvieron, no sé, más de 100 años, ¿Ya? hasta que llega un profeta, que es el profeta Samuel, y ahí se abre toda la historia de David. Y
¿Qué hace Samuel? Samuel era un tiempo en el que ya Dios de alguna forma le había dado tantas oportunidades, porque piensa que jueces pasaron más de 100 veces, por así decirlo, 100 años, en donde se repetía este ciclo donde sí, te obedecemos, Señor, te obedecemos, te obedecemos. Ah, ya, no, pero igual lo que me ofrece este otro Dios de esta cultura, igual está bueno. Igual rezarle a un becerro de oro me gusta. Entonces, Dios, permiso. Eso pasaba mucho en el libro de jueces hasta que llegaba alguien y le decíamos, oye, ya, por loco, paren. Básicamente, eso es jueces. Pónganse. Sí, sí, como paren, no tienen temor al Señor y se vuelve como una normalidad de que los profetas no aparezcan mucho, o los jueces, por así decirlo. Eh, bueno, que al final son como gente que tiene comunión a tal punto en el que Dios selecciona con su Espíritu Santo para decir, te voy a revelar lo que va a pasar y te voy a utilizar. Samuel es uno de esos. ¿Y qué hace Samuel? Samuel unge al primer rey de Israel, que curiosamente no es David, ¿Ah? es Saúl, ¿Ya? que es uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento. Bueno, hay muchos personajes interesantes, pero Saúl tiene la situación en la que vemos lo que pasa, porque Samuel escoge a través de la revelación de Dios a Saúl porque eso es una persona apuesta, la Biblia lo describe como una persona alta, capaz, pero que igual tenía como conducta un poco extraña. Pero Dios lo selecciona de todas formas. Estas conductas extrañas, más que nada, son entre como un poco de victimización, pero un corazón como muy como perverso, por así decirlo. ¿Ya? Sí, porque en Samuel, en Primera de Samuel, porque son dos libros, específicamente en el primer libro se habla muchísimo de cómo David llega al poder, y Segunda de Samuel ya es David, el reino de David así establecido y el más bacán de los bacanes, de los reyes de Israel. Pero Saúl sí tuvo mucho tema porque se empezó a volver como muy ambicioso en el reino, como rey en realidad. Tuvo hijos, tuvo varias concubinas que son como, tú puedes tener tu esposa como rey, pero tus concubinas, que son con gente, mujeres que pueden tener relaciones y tener Descendencia. descendencia, para aumentar la descendencia de tu reino. Eh, y en eso Dios, y es muy curioso lo que se dice, yo tuve que detenerme a estudiarlo y todavía no lo termino muy de entender, que dice, Dios le dice a Samuel, me arrepiento de haber hecho a Saúl rey. Y yo los invito a que también estudien ciertas palabras que uno dice, ¿por qué Dios diría eso? Detenerse, estudiarlo y decir, entiendo por qué Dios lo dice de esa forma. Cuando Dios dice eso, retira, por así decirlo, el Espíritu Santo que había seleccionado para Saúl, lo quita y un espíritu maligno atormenta a Saúl y se vuelve loco. Y en eso, mientras tanto, Samuel va y busca al próximo rey, porque Dios se lo dice. eh, Va a buscar, no sé si se le dice, no me acuerdo si se le dice así, va a buscar otro rey, pero tiene esa misión, Samuel, de buscar otro rey que se alinee al corazón de Dios. Curiosamente, ese rey, en el entonces, cuando Samuel lo va a buscar, era un niño. Es decir, era un niño. Y un niño pobre y pastor, si no me equivoco. Pobre y pastor, básicamente. Sí, Una de las criaturas más indefensas del Señor. por así decirlo. Y con el oficio más humilde, y que no te esperaría que venga un rey de ahí, pero está alineado al corazón de Dios. Entonces eso ya te habla de que Dios es omnipotente, Pero, lo ve todo. claro, Samuel ya sabe que el rey va a ser David, el próximo rey. Claro, en el momento cuando se conocen es muy curioso porque llega a la casa, es como si viniera aquí Samuel, el profeta, y dicen, ya, ¿dónde están los hijos de esta casa? Y el padre dice, no, aquí está mi hijo mayor. Y pasa el hijo mayor, ah, sí, hola, hola, hola. Y el espíritu de Dios, y Dios le dice a Samuel, ese no.
Siguiente. Ah, este es mi segundo hijo. También otro así, más fuerte, más caja, lo que sea. Y dicen, pasan todos, no sé, de invento, son 5. Y Dios le dijo que no a todos. Y Samuel dice, bueno, me voy. Dice, no. Le da una palabra a Samuel, le dice, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, el más chico, responde el papá. Sí, está con la oveja. ¿Lo puedes traer? Lo trae y dice, ese es. Ya, pero y cuando ya Samuel identifica a David, ¿cuándo pasa el evento más canónico, prime de toda la historia de David? La pelea de pelea. David y Goliat. David y Goliat, Sí. la que todo el cine. Es posterior, pasa esto que te estoy diciendo y ya, si no me equivoco, el próximo capítulo es ese momento. Dan un contexto previo de que los israelitas están, nuevamente, siempre tenían como conflictos con muchas naciones que lo rodeaban, en este caso los filisteos, Ya. y de hecho la historia de Goliat, yo he visto teorías súper locas con que Goliat es uno de los pocos gigantes que quedaban del tiempo de Génesis. Así, una locura. Bueno, porque, paréntesis, se supone que antes del diluvio existían los Gigantes. gigantes que rondaban la humanidad. Sí, que eso también es para detenerse porque el cómo se generan los gigantes Pero no, es conspiranoico. Ya, básicamente. pero- Sí, no nos vamos a detener ahí. lo importante es que Sí, sí. cerremos el arco, Sí. es final 2, ya, y ahí será la lucha entre Sí, David y Goliat. donde, ¿cómo se desarrolla esta lucha? Es súper dramática, nuevamente. Coméntame un poco de la batalla y las batallas, hipérboles y las hipérboles, comparaciones de las comparaciones. David contra Goliat, Sí. ya el mismo nombre te da una... Es como una historia épica, ya de cultura general. Así. Desde Brasil contra Haití en un partido de fútbol se sabe quién es David y quién es Goliat. Claro. Como que es de la mejor comparación que ha existido. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo se David, desarrolla esta pelea? justamente la historia como más conocida yo te diría, del Antiguo Testamento, es y sucede en Primera de Samuel, eh, en la mitad, por así decirlo, en el corazón de esta historia que refleja muy bien quién era David y ante el ojo de Dios cómo David en su corazón tenía la fe suficiente para decir, ese gigante me lo va a pitear. Básicamente ese es como el pensamiento de este niño que es muy chistoso a mí, en mi mente imaginarme ese escenario porque claro, la palabra igual lo refleja de una forma en la que Goliat piensa que era como una campaña. Las campañas son como estos momentos en donde construyen bases, por así decirlo, en las guerras, y una colina aquí, otra colina acá, y se juntaban a pelear ahí. Y se decía que estuvieron como mucho tiempo entre como mediando y como peleando, por así decirlo, y sale Goliat a desafiar a los israelitas como, ya, quien venga acá, si me matan a mí, vamos a ser su esclavo. Ya. Si yo gano, todos ustedes básicamente van a servirnos y los vamos a matar. Cuento corto. Y David llega ahí por orden de su papá, si no me equivoco. David estaba en su casa cuidando a su oveja y su papá le dice, voy a andar a ver a tus hermanos que están ahí en primera línea. Estoy como, igual haciéndolo muy resumido de manera lúdica, pero David llega así como mandado de su papá como a traerle provisiones a su hermano. Y se entera de lo que está pasando, se entera de que está saliendo este filisteo gigante, súper poderoso, a desafiar a Israel y nadie pareciera estar haciendo algo. Estaba también la tienda específica del rey Saúl, pero el rey Saúl, la palabra le describe que estaba sentado en su silla, básicamente haciendo nada. Y David cuando llega, de nuevo, imagínatelo como un niñato de 15, 16 años, igual puede ser que hubiera sido más grande. Misterios de las historias del Señor. Pero yo me lo imagino en un cabro de 15 años, medio flacuchento, no sé si tan medio atlético, por pastorear tanto tiempo todo su rebaño. Y llega a este espacio y decimos, ya, pues, como, vamos a pitearlo, ¿qué onda? Como, vamos. Y a mí me da mucha risa porque David tiene como
esta como actitud en un momento que dice, ¿quién se cree este filisteo? ¿Quién se cree este loco que viene a desafiar a nuestro Dios, básicamente? Porque nosotros somos el pueblo de Dios, entonces, ¿qué se cree este loco? Y todos lo mandan a freír mono, porque le dicen como, loco, ¿cómo este cabro chico viene acá? Y dicen como, ándate. De hecho, el hermano de David, que estaba ahí, que lo recibe cuando llega y todo, le dice como, hermano, cállate, cállate, por favor, cállate y deja de molestar. Le dice como, básicamente deja de molestar. Y David le dice como, pero qué, como, ¿por qué me estás molestando? Déjame, como, vamos, vamos, vamos. Y bueno, finalmente acceden de que el cabro chico vaya, no, el cabro chico, bueno, David vaya, y la verdad dice, le ponen una armadura, un cinturón, así lo equipan. Y como era pequeño, sale así, con no se puede la espada, no se puede el equipo, y se lo saca. Y toma un momento en donde va a buscar al río rocas. Y saca su roca y se las deja en su bolso de pastor y se planta en este espacio de pelea contra este gigante. Claro, se burla. eh, David está ahí y intenta pensar en ese momento como si David recibe posterior, o sea, antes de eso había recibido como a Samuel en su casa, lo habían ungido. Ungido es cuando, ungido con aceite, en la cultura es cuando básicamente te, por así decirlo, te seleccionan, Dios te selecciona y te ungen. David ya había vivido eso. Entonces, yo me imagino en su corazón de estar encendido por el Espíritu de Dios a plantarse ante cualquier cosa y destruirla. Y tenía su roquita y tenía su onda. Que o sea, nosotros podemos imaginar que una onda así, Sí, pero quizás lo más probable es que era una onda muy rudimentaria, así muy arcaica. Y claro, el diálogo que tiene David es uno de los más empoderados, por así decirlo, que se viene a manifestar en el libro de Samuel, y yo te diría que en todo el Antiguo Testamento. No sé si leerlo como explícitamente, pero David te dice, tú venís contra mí con una espada, con una jabalina, con tu armadura, venís con todo tu mecanismo de defensa y yo vengo en nombre del Señor y te voy a pitear. Y ahí, y se lo pitea de una. Y ese momento, claro, es como, yo, y algo que tengo mucho conflicto con, de nuevo, lo que te decía como con la historia de Éxodo, de que, claro, asemejar Israel estaba preso en Egipto, entonces yo también soy como Israel, que sí, también puede ser una forma de vivir también la escritura, pero al final hay que entender que David es David. David fue seleccionado específicamente por Dios para cumplir algo en su reino. Y ese momento refleja ante una cuestión como dramática, también en el arco que David tiene que tener de su dependencia y su conexión con el Espíritu de Dios en ese momento de, de manifestar el poder de Dios, como también lo fue con Moisés cuando abrió el mar, cuando tiró las 12 plagas contra el faraón. Entonces es manifestación del poder de Dios ante un enemigo clásico, de los clásicos de Israel. Entonces es un momento súper clave, pero determinante más para el personaje de David y lo que va a hacer después cuando sea rey, mucho más grande, y tenga a su hijo, de entre todos los hijos que tuvo, al futuro rey Salomón. Ya, pero entonces se da esta pelea, David sale victorioso. Sí. ¿Qué pasa después de eso? Después de eso, claro, exaltan a David, lo toman como, oh, este cabro chico, súper, como casi como un amuleto, por así decirlo. Y el rey Saúl igual envidia. ¿Cachai? Vuelve lo que habíamos visto en Génesis con, con esta emoción, este vacío del pecado que, que, que nace en el Génesis, de que Saúl lo ve, claro, entre como que lo recibe, pero empieza a tener envidia. Y por así decirlo, después como que fichan a David a que vaya a servir harto en el castillo, por así decirlo, del rey.
que no sé si era un castillo. Yo me lo imagino como un castillo pensando rey castillo. Pero lo más probable es que era como un templo. Y, y en eso David va a convivir con el hijo del rey Saúl, se conocen, se hacen muy buenos amigos que se llama Jonatán. De hecho, es una de las historias que refleja una amistad muy poderosa, pero en eso el rey Saúl se empieza a volver loco, porque lo ve, lo intenta matar y también dentro de lo capo que es David, también tocaba el arpa. Y al tocar, cuando él tocaba el arpa, en presencia del rey Saúl, el rey Saúl se calmaba, porque tenía este espíritu maligno que lo atormentaba y se volvía loco y se volvía violento. Pero cuando David estaba con él, yo creo que igual es una manifestación muy eh, profética en que la instrumentalización que Dios usa a David para ese momento, a través de la música, calmaba a este espíritu que estaba atormentando a Saúl. Pero en un momento dice que lo intentó matar y le tiró una lanza y casi se lo echa. Entonces, claro, empieza a generarse esta persecución hacia David a lo largo de todo lo que va quedando del libro de Primera de Samuel. Cuento corto, lo persigue por varios días, meses, no sé si años, pero David se oculta, consigue como una pequeña ejército de los que están como a su lado y comienza como no una revolución, porque David, de hecho, más adelante, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. De hecho, ponte tú, Saúl durmiendo aquí, David lo ve y no lo mata. Le corta un pedazo de su capa y después lo confronta y le dice, mi rey, lo reconoce, mi rey, estuve tan cerca tuyo cuando estabas durmiendo que te puedo haber matado y Saúl lo perdona, pero en su corazón seguía existiendo esa envidia y como esa poca tolerancia a que eh, sabía que ya no iba a ser más rey, Saúl, porque yo creo que en un momento Saúl sabe que David va a ser su reemplazo como rey. Y es lo que termina pasando finalmente, porque Saúl muere muy trágicamente. De hecho, es como, después esto se pone como muy gore, muy explícito en la muerte y lo matan. ¿Quién mata a Saúl? Un soldado, de hecho no, lo mata uno de sus tropas, como porque en la batalla finales que tienen, si no me equivoco, no sé si son contra los filisteos nuevamente, que me da mucha risa que siempre sean como los filisteos o, o alguien que termine con Eo, ¿cachai? Como que siempre son ellos como, son los mismos con los que se agarran, siempre, en el Antiguo Testamento por lo menos. Y claro, lo dejan agonizando a Saúl y uno de sus, si no me equivoco, su escudero o alguien que estaba cerca de él, que era de su, dice como, mátame. Como estoy agonizando, mátame. Y lo mata y después matan al que lo mató porque mataste al Sí, rey. Entonces, como de ahí se acaba el linaje de. También matan a Jonatán, que era su primogénito. chuta. Sí, a mí me da mucha pena cuando lo matan porque era amigo de David ¿Por qué lo mataron? por el pecado de su papá. O sea, al final hay una cosa muy loca que es entre que la maldad que estaba generándose en la vida del padre, esta también es la reflexión que he tomado, ¿cachai? Como, ¿por qué tiene que morir alguien que ayudó a David en su momento? Porque el hijo de Saúl era muy pro David. Jonatán es de las personas que hace un pacto con David en defenderlo, en decirle como, oye, mi papá te está persiguiendo, escapa, como que lo ayuda a tener ese momento de toma ventaja y aléjate. También muy en línea de que fuera algo que Dios también preparó en la vida de David. Jonatán seguramente es un instrumento que Dios puso en la vida de David para que siguiera vivo y se llegara al poder. Entonces, en mi pensamiento, es como, ¿por qué tiene que morir alguien que ayudó al bueno, por así decirlo? ¿Bien? ¿Por qué tiene que morir alguien que ayudó al bueno
Y en mis reflexiones he pensado, porque claro, igual era hijo del malo. Perfecto. Y ya con la muerte de Saúl y Jonathan para los amigos, llega David. Sí. El David. David OP, todo. David Aura, David Sí, Prime, sí, como sí. dicen ahí los David Prime. el que papió todo. Claro. David, rey de los judíos, rey de Israel, rey de toda la Claro. tierra prometida. Sí, Él tiene una descendencia gigante, por lo que tengo entendido. sí, sí. Y entre su descendencia gigante llega uno de los principales escritores de uno de los libros más importantes de la Biblia, Salomón. ¿Qué Salomón. podrías decir de Salomón? Salomón, a mí lo que me gusta de su historia son el hecho de que Dios le ha dado la oportunidad de pedirle lo que sea. Y no puede decir como, ya, quiero superar el reino de mi papá. Le podía pedir todas esas cosas. Y lo que pide Salomón es sabiduría. Sabiduría para reinar. Y esa sabiduría lo lleva a escribir de los mejores libros que están en todas las escrituras, que son Proverbio y Eclesiastés. Esos dos libros y algunos salmos. Porque los salmos hay una mezcla entre David, Moisés, algunos escritores, directores de la orquesta, del grupo que tenía David cuando era rey, y hacían estos cantos para alabar a Dios. Entonces, en los salmos hay muchos momentos Los salmos son canciones. Canciones muy alegres, canciones muy tristes, canciones de arrepentimiento, canciones de todo. Y en eso también hay cosas de Salomón. Pero Proverbios y Eclesiastés son el desplante de sabiduría más grande que vaya a encontrar acá en el Antiguo Testamento, porque sobre todo eso está todas las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús. Perfecto. Pero un poco llegando a la vida de Salomón. Salomón, si bien se le conoce como el hombre más sabio de la Biblia, también un poco se le conoce por sus pecados, porque tengo entendido que Tenía 700 esposas. nuestro protagonista aquí en la historia de Salomón era un poco lujurioso. Sí, sí. Esa ha sido algo que todavía no he podido leer su historia bien, pero sí son cosas que uno se entera y es como, ¿por qué? ¿Por qué alguien tan sabio llegó a tener tanto, como llegar a tal cosa, ¿cachai? Como, ¿qué fue lo que, o el estar expuesto a tanto poder? Porque era rey, podía hacerlo en el mundo sin Dios. Eh, pero el conocer la historia de Salomón, yo creo que, y el conocer también cómo era su corazón y, y en qué momento decide de alguna forma eso por sobre la presencia de Dios en algunas situaciones. Pero inevitablemente actuó con temor a Dios en algún momento de su vida. Por algo nos dejó Proverbio y Eclesiastés. Y Eclesiastés para mí es el libro más emo que existe en toda la Biblia. ¿Podría hablar un poco de Eclesiastes? A mí me encanta. Porque yo tengo entendido que Eclesiastes, Proverbio es un profesor que te educa, Sí, te da... sí. Eclesiastes es como casi como una especie de señor cínico que habla de Hebel. Sí, Hebel sí. es este humo, Humo. que uno cree que puede controlar todo, pero Sí. a la larga se desaparece. Sí, a mí me gusta mucho ese concepto. Es un concepto de hebreo el Hebel. Y sí, efectivamente es como humo. A mí me da mucha risa cuando vi eso. Es como vender humo, básicamente. Y todo lo que gira en torno a Eclesiastés es pensar en que es la vida bajo el sol, que nosotros, como creyentes, que reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida y el sacrificio de Jesús, es que no vivimos bajo el sol, vivimos bajo Dios. Y vivir bajo el sol es la base que plantea Salomón en Eclesiastés, que es, nada tiene sentido. Todo es Hebel, todo es humo, todo es perseguir el viento, es muy emo, es como, no tiene sentido que estemos aquí si vivimos bajo el sol.
Y al final, de hecho, el final de Eclesiastés te plantea que en el último capítulo menciona mucho, escribí todo esto para decir como que sin Dios nada tiene sentido. Es el libro que yo creo que confronta demasiado a quien, si por ser ateo decide leerlo, si no le mueve algo, ese hombre tiene el corazón endurecido de Faraón después de las 12 plagas. Como que yo creo que no, es muy poco probable que después de leer Eclesiastés no te deje una sensación de incomodidad de decir, efectivamente, debajo del sol, nada tiene sentido. Entonces, dentro de las cosas que más me gustan de Eclesiastés está el capítulo que habla de que hay un tiempo para todo. No sé si hay llegado a leer ese específicamente. A mí me gusta mucho porque habla de que efectivamente hay un tiempo para todo. Y en la sabiduría que Dios le da a Salomón, habla de que hay mucho afán por manejar los tiempos de nuestra vida. No, hoy yo porque estoy terminando mi carrera, estoy bien ahora. Puedo estar mal, pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para destruir y hay un tiempo para crear. Y eso, el capítulo 3 habla mucho, en la introducción habla de eso. Y hay muchos momentos en el libro de Eclesiastés que te habla acerca de cómo es vivir una vida persiguiendo cosas que se van a acabar. Pero Dios nunca se va a acabar, porque Dios es eterno. Y bueno, y ya con todo el aporte que hace Salomón, el final de Salomón es bastante trágico. En el sentido, las repercusiones que va a tener en el pueblo de Israel. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Salomón y por qué es tan trágico su historia? Yo creo que, y esto viene también de lo que yo he conocido de Salomón sin todavía leer específicamente los libros que están dedicados a su historia, más allá de los libros de la sabiduría que son los que él pudo hacer en su obra, en su prime. eh, yo creo que su final tiene mucho que ver con la ambición al poder que tuvo en su reino. ¿Nos podrías decir en un pequeño resumen cuál fue el final de Salomón y qué sigue con el pueblo de Israel después de eso? Puedo hablar más de lo que sigue después del pueblo de Israel, Por supuesto. que básicamente entran nuevamente en este ciclo, por así decirlo, de reyes, como lo que fue jueces, pero entran en este como, tenían un rey, ese rey era temeroso al Señor, entonces a Israel le iba bien. Después moría ese rey, tenían otro rey, que era un rey que permitía cosas malas, que permitía dioses paganos, que permitía idolatría en su reinado. Entonces a Israel le iba mal. Y fue ese tiempo. Y eso lleva a que Israel sea sometido y oprimido y capturado y ser esclavo nuevamente, en este caso, de Babilonia. Babilonia es un hito muy relevante en la historia del pueblo de Israel, ya que los somete nuevamente a este periodo de prueba, como lo fue el desierto, pero a un extremo tal que lo podemos ver reflejado en el profeta Daniel. No sé si en lo que has podido leer has llegado al profeta Daniel y saber... No te sabría decir muy bien, pero sé que creo que Daniel anticipa la liberación del pueblo cuando llega Ciro el Grande, ¿o me estoy equivocando? Cuando los persas liberan a los israelitas. Sí, sí, porque eso viene después de Nehemías. Sí. Sí, sí. Pero te fijé que se vuelve a repetir este patrón y eso es lo que sigue después del reinado de Salomón y de que de alguna forma todo lo que David construyó en su reinado épico de vencer a David, de David venciendo a Goliat y como que empieza como como este reinado épico que Israel dice como esto es todo lo que necesitamos, este es el trono de David, esto es como lo que se construye y por eso más adelante cuando llega el cumplimiento de lo que sucede y se profetiza de que el Salvador, el Mesías de los judíos, es quien va a venir del linaje de David, yo me imagino que deben creer, claro, Salomón es
del linaje de David, entonces este puede ser el Mesías. Yo me lo imagino así. Quizás también pueden haber momentos en los reinados que seguían de eso, claro, este puede ser el Mesías. Pero cuando realmente llega el Mesías es donde entra directamente ahí a jugar el Nuevo Testamento. Y ya para cerrar el capítulo del Antiguo Testamento, se da este ciclo sin fin del pueblo de Israel, caen, vuelven, se Sí. levantan, hasta que Babilonia... Los libera. Persia, O sea, sí, pero el gran son liberados. libera al pueblo de Israel y vuelven Sí. y a... Reconstruyen el templo y vuelven un poco al ciclo más o menos igual. Y sí, y más que ser sometidos a reyes, también se empieza a corromper mucho su sistema ceremonial. Los sacerdotes que servían en el templo de, del Señor se corrompieron. ¿Eso está grabándose? Sí, no, es que me sorprendí lo rápido que así son las 11. Perdón. No, está increíble. Y ya, ahora Nuevo Testamento. partamos... Sí. Ahora partamos por el nuevo. Igual, como nota al margen, tengo un dato freak que igual es como puede espera. existir una... Está grande, sorry. Sí. Dale, dale. No, era para hacer el paréntesis Ya. cuando lo edité, Nico. Ahora parte... voy a empezar a dar la introducción del nuevo Testamento. Igual quiero una pequeña nota que es como un dato curioso que puede ser algo que nos diferencia. Más adelante podemos hablar de las diferencias como concretas, pero hay una diferencia muy clave en temas del Antiguo Testamento que las Biblias católicas tienen 7 libros más que las Biblias protestantes. Y son 7 libros que son del Antiguo Testamento. Estos 7 libros son conocidos como los deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Sí, eso, sí. Y esos libros lo que tienen es que te dan más contexto de este tiempo que era como guerra, reyes y así. De alguna forma agregan contexto y sabiduría, pero en realidad son dejados afuera porque siempre han estado entre la cultura judía, porque los judíos, Jesús leyó el Antiguo Testamento. Lo tenía en rollo, lo leía en la sinagoga y él conocía las profecías, que es tan relevante para llegar a hablar del Nuevo Testamento, porque Jesús se sabía lo más probable que al revés y al derecho todo el Antiguo Testamento. Perfecto. Hagamos un pequeño contexto del mundo donde estaba naciendo Jesús. Primero, la tierra prometida estaba tomada por el Imperio Romano. Sí. Sometida, a más no poder. Los reyes pasaban y perecían por su falta de humildad y Sí. falta de criterio ante Dios. Daba la sensación de que todo estaba perdido. Y entre todo esto, el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero. ¿Cómo fue dicho lo anterior? En el año 0, si es que se dice de esa manera, nace Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue el inicio de su vida? El inicio de la vida de Jesús es también muy dramático, muy anticipado, porque a lo largo del Antiguo Testamento se profetizó demasiado que iba a venir alguien, Emanuel, nos van a salvar a los judíos eh, a la opresión de tu enemigo. ¿Cachai? Como que se construye previo a que nazca Jesús toda esa antelación, y los judíos lo sabían. Cuando llega el momento, y esto se narra en el único evangelio que se narra el nacimiento como tal de Jesús, en Lucas. Como dato muy clave de todos los evangelios, bueno, son 4 evangelios: Marco, Lucas, Mateo y Juan. Hay que entender que son 4 perspectivas distintas de un mismo hombre. Lucas, que es el caso que vamos a hablar ahora, Lucas era de oficio médico, judío. Entonces, cuando él empieza a escribir el primer capítulo de Lucas, lo escribe de una forma muy, por así decirlo, académica, y cuando uno lee los primeros versículos, se ve que te habla de una forma en la que es
todo lo que has escuchado te lo estoy ordenando para que tengas certeza de que de lo que te cuentan es verdad. Entonces, es como, ¿esto es una historia? ¿Esto es, qué es lo que me están contando este historiador, por así decirlo? Y así empieza a narrar la historia eh, de los tíos de Jesús, de Juan el Bautista. Cuentan toda esa historia y después ahí llega María. María se le aparece el ángel, le cuenta la misión que Dios tiene para su vida. Por ahora el Espíritu Santo es concedido el embarazo y queda cargando al bebé Jesús. Y lo más hermoso de todo ese momento en el que María tiene este periodo de embarazo es que se había comprometido con José. Entonces, claro, queda este drama. De nuevo, me fascina que nuestro Dios es un creativo el creador, es un creativo dramático. Es lo más inspirador para alguien que quiere crear historias, ver y escuchar las historias que están en la Biblia, porque de verdad tienen una construcción narrativa que es la base para cualquier historia. Y María tiene este llamado, José tiene que también responder a este llamado, se le aparece también el ángel Gabriel y le dice como, papito, usted tiene que apañarla. Básicamente, eso es como lo que en mi interna suena, porque es como, los dos están llamados. Y eso es algo elemental en el sentido de que si Dios los ve a tal punto de que los llama para responder al llamado de cuidar al Mesías, es porque ambos tienen temor del Señor y ambos van a jugar un rol clave. Y pasaron 30 a mí. Ah, ya. ¿Se puede seguir? Sí, Perdón. Ya, entonces, pero el nacimiento de Jesús también estuvo marcado por la tragedia. Sí, ¿Por qué? porque ellos calza también muy consecuentemente y idealmente, si uno lo ve de esa forma, en que hacen un censo en Belén, que si no me equivoco, creo que ahora la ciudad natal de José o de María, creo que es José, y van hacia allá porque están haciendo un censo. Llegan ahí y se dan cuenta de que no hay espacio que los pueda recibir. Y ahí se hospedan se quedan a dormir en el lugar donde encuentran, que en ese caso era un pesebre. O sea, lo que ponemos debajo del árbol de Navidad, eso es una suite a lo que ellos realmente debieron haber llegado ese día, a donde nació Jesús. Porque que naciera en ese lugar, también profetizado, es que Jesús nació en el espacio más humilde, hostil, en el sentido de que sí hay como una cosa de que uno no espera que la salvación del mundo nazca en ese espacio. Entonces, eso ya te habla de que toda la vida de Jesús es muy antisistema, muy anti lo que los judíos realmente esperaban de que fuera el Mesías. Después viene esta persecución, porque Sí. ¿quién fue el que manda a matar a Jesús apenas nace? El nombre se me va porque, claro, es alguien que se entera de que porque se empieza a correr la voz de que nació alguien que va a reemplazar al rey. Y este rey, que no quiero hacer una herejía con el nombre que iba a decir, pero sí manda a que maten a todos los niños recién nacidos. Y entre ellos, Se incluye María y José se escapan. Herodes. Herodes. El tretarca Herodes. Él no tengo la certeza si es que, claro, es como un funcionario del reino de Israel. Pero sí bueno, era alguien relevante políticamente hablando que podía mandar decretos. Y manda este decreto de matar a los recién nacidos. Y ahí María y José junto con Jesús se escapan Sí, a Egipto. a Egipto. Y después, Después de eso, la Biblia no narra qué pasa después, porque después de eso se narra un momento
muy interesante de Jesús con 12 años. Sí, y esa es la historia de Jesús con los sabios. Sí, ¿Me con podría- me los podría- maestros de la ley, sí. ¿Me podrías hablar un poco de eso? A mí me encanta ese detalle porque te dice específicamente que tenía 12 años. Y eso te habla de que un niño de 12 años que estuviera discutiendo la ley con los maestros, la ley de Moisés que cuando estaba en el desierto, Dios le da una ley ceremonial, moral y civil, y Dios, o sea, Jesús estaba debatiendo eso con los maestros que han dedicado su vida a eso. Y claro, ¿cómo llega Jesús a esa situación? A José y a María, en la palabra se describe que se le olvida, luego de una Pascua, porque están en Jerusalén. La Pascua era una fiesta que tenía una tradición que tenían los judíos que se festejaba el perdón de los pecados, porque sacrificaban un cordero y estaban ahí porque todos los judíos de toda parte del mundo se juntaban en ese espacio de Jerusalén para ofrecer sacrificio a su Dios y ser perdonados por sus pecados. Bueno, en ese viaje Jesús se queda atrás y María y José lo van buscando. María lo encuentra en el templo enseñando básicamente y dice como, oh, ¿dónde estaba? Y Jesús la reprende como básicamente como que la reta un poco. Le dice como, pero mamá, yo tengo que estar en esto. ¿No lo sabías? Y es como, oh, ese momento para mí es como tan potente en decir como, claro, María tenía este rol, tiene ese rol de madre muy potente y muy consagrado a cuidar a Jesús. Pero Jesús ya estaba creciendo, en el sentido de que ¿en qué momento Jesús se da cuenta que es el Mesías? Porque se da cuenta que es el Mesías y tiene que responder a ese llamado. ¿Y cómo se da cuenta? Yo creo que en ese entonces ya tenía certeza o un tipo de certeza de que se está acercando su tiempo para eso. Pero después de ese hito, Se le conoce como los años perdidos. los años perdidos son aproximadamente 18 años porque después popularmente, claro, que Jesús tiene 30 años cuando es bautizado en agua por el Juan el Bautista. Perfecto. Y bueno, ahora empieza ya llegando al plano conspiranoico, o no quiero usar esa palabra, pero estos 18 años de existencia, ¿qué opciones se barajan? Yo creo que van a haber varias. La mía, mi favorita, es que maduró como hemos madurado nosotros. ¿Ya? Creció como un carpintero viendo a su papá, creció en amar a su mamá, seguramente tenía amigos, seguramente tenía pasatiempos favoritos y es emocionante igual, porque uno piensa que Jesús puede haber tenido una vida muy diferente a la nuestra, en ese, claro, un contexto contemporáneo, obviamente, pero también fue un niño de 15 años, también fue de 24, entonces, si no se narran esos 18 años, para mí es lo más lógico, porque no tiene que ser algo extraordinario, sino el recatarse a decir, tengo que seguir madurando para cuando llegue el momento dejar la patada. Porque Jesús cambia la historia. Entonces, que pasen 18 años de cuando tiene 12, en este momento, debatiendo en el templo con los maestros de la ley, a cuando tiene 30, empieza su ministerio de llevar la obra de Dios a cabo para traer la salvación al mundo. Que pase en silencio es lo más lógico en mi corazón, por lo menos, de pensar, va a cambiar la historia. No creo que tenga tanto que decir en su preparación, sino aprender, mentalizarse, apasionarse, encenderse con temor a Dios y también estar sometido a su voluntad. Yo creo que eso es lo clave. Jesús se sometió a la voluntad de Dios antes de los 12 años, y a mí me parece si estaba haciendo eso a los 12 años. Perfecto. Y se llega al conocido por todos 30 después de Cristo, el bautizo con su tío Juan. Con su primo. Es su primo. Es su primo. Con su primo Juan. Que de ahí en adelante empieza la historia de estos 3 años que van a marcar la historia de la humanidad. Sí. ¿Por qué el bautizo es tan importante?
El bautizo en agua es un movimiento que igual comenzó el Juan el Bautista. Que Juan el Bautista sí comenzó su historia como profeta de Dios mucho antes. De hecho, Juan el Bautista es quien prepara el camino para Jesús. Y también el profeta Isaías en el Antiguo Testamento profetizó la vida de Juan. Va a haber alguien que clama en el desierto. Esto es lo que decía el profeta Isaías. Hay alguien que clama en el desierto que viene el Rey de Reyes. Entonces, claro, tienes esa base. Juan el Bautista tiene este llamado también a preparar el camino para Jesús. El bautizo en sí es el inicio de lo que va a ser el ministerio principal de Jesús. Y una declaración también pública. Porque cuando lo bautizan, la palabra lo describe que desciende el Espíritu de Dios como una paloma. Puede ser literal, puede ser romantizando la idea, pero de que pasó algo, pasó. Y después de eso, lamentablemente, Juan el Bautista sufre un terrible destino. Sí, sí, el loco, pero muy... No es ajeno a lo que los cristianos después se fueron expuestos, Por supuesto. Y él, si no me equivoco, es ejecutado. ejecutados. Y ahí empieza el ministerio, no la fuga, no sé qué palabra usar, pero la salida de Jesús con los 2 apóstoles. Yo diría que cuando matan a Juan el Bautista le cortan la cabeza, es una locura. De hecho, es también como un momento muy gore dentro de la Biblia. Pero sí como que el asunto se pone más denso. Como que paulatinamente todo lo que empieza a hacer Jesús se empieza a poner más profundo, más profundo, más profundo. Y llévalo como a los los primeros milagros que hizo Jesús. En el primer milagro, que a mí me encanta cómo lo he podido aprender de mis maestros de fe, es que el primer milagro de Jesús es de convertir agua en vino. Y uno dice, hizo vino, alegría, claro. Pero en realidad, ese primer milagro es alegría. El primer milagro que va a hacer Dios en tu vida es devolverte la sonrisa, a mi parecer. Porque en ese contexto que Dios utiliza el vino es en una tradición de matrimonio judía que si tú no eras capaz como novio y novia de tener un buen vino, quedas en vergüenza ante todos tus invitados, todos tus familiares, quedas en ridículo. Y Jesús que estuviera presente en ese hito es hermoso, es perfecto. Y claro, al final es una alegría. Y la situación en la que se desenvuelve eso es como esperanzador. Y esa esperanza que se va construyendo a medida que van habiendo más milagros y van habiendo más situaciones en las que Jesús va manifestando su poder, se van poniendo paulatinamente más profunda, hasta el milagro de su resurrección. Y bueno, ya llevándolo al 33 después de Cristo, ¿me puedes hablar un poco de los 3 días, desde el jueves al domingo, cómo se desarrolla su pasión? Cuando ya, para hacer un contexto previo, Sí, Jesús ya era perseguido, Sí, ya sí. tenía enemigos, ya los fariseos ya lo tenían entre ceja y sí, ceja. lo tenían fichado. Y ahí llega a la ciudad de las ciudades, Sí, Jerusalén. Jerusalén. ¿Y qué pasa el jueves? Yo tengo la duda si es que efectivamente es porque ahí nos podemos poner muy prácticos, porque los judíos, ¿Ya? a diferencia de nosotros, los judíos tienen su propio calendario, su propio sistema de ver la hora y la fecha. Entonces, específicamente, yo no sé si es un jueves, si es un viernes, como que puede haber una discusión en eso. Pero por efecto. Sí, por efectos prácticos, claro, sí, de 3 días. Didáctico, llegó un jueves en Sí, la sí, tarde. jueves en la para que tarde. calce con Sí, el domingo. sí, sí. Ponte a pensar que cuando sucede eso, Jesús había tenido Pascua. Pascua, que era una celebración judía. La última cena es una Pascua, era una fiesta
que tenía con sus íntimos, con sus discípulos. Y en esa fiesta, Jesús les revela y tiene básicamente la última conversación con sus seguidores, con todos. Judas lo traiciona, va al Getsemaní, que era cerca del Monte de los Olivos, donde él habituaba cuando se quedó, porque la fiesta de la Pascua son varios días. Entonces, estimablemente, estuvo en Jerusalén varios días antes de que fuera crucificado. Entonces, durante ese tiempo se menciona que Jesús habituaba ir a orar, ir a rezar, ir a hablar con el Padre en ese lugar, en el Monte de los Olivos. Pero bueno, él tiene esta... Cuando Judas lo va a traicionar, él tiene esta especie como de epifanía donde agarra fuerza y más o menos entiende lo que se le viene. Sí, Eso es previo a la crucifixión. sí. Y, y entonces ahí se da ahora se da el mismo domingo, empieza un poco su pasión, Yo te diría que su pasión comienza, bueno, siempre, Sí. pero ya cuando cae un poco en cuenta, y la serie de Chosen lo replica muy bien en cómo Jesús empieza a tener, porque él sabe que va a terminar siendo sacrificado, porque toda la crucifixión es un cumplimiento a una fiesta que celebran los judíos, que es la Pascua. En la Pascua, la primera Pascua que celebran los judíos es en Éxodo, que sacrifican un cordero. Al sacrificar ese cordero, cuando los judíos seguían en Egipto, tenían que marcar con la sangre del cordero que sacrificaron el marco de su puerta, con la sangre. Entonces, cuando la última plaga que manda Dios sobre Egipto es matar a todos los primogénitos de Egipto. Es muy fuerte ese castigo que da Dios a Egipto, pero para marcar a los judíos era poner esta sangre del cordero en su puerta. Profético. ¿Por qué? Porque Jesús es el cordero que es sacrificado. Entonces, todo calza que la última Pascua que tiene Jesús está dando cumplimiento a la fiesta. Y él ya sabe que lo van a traicionar. Y cuando llegan los romanos, la clásica, un poco, ¿qué pasa con los apóstoles? Se dispersan. Y algo crucial en eso es que a mí donde más encuentro semejanza es cuando Pedro, previo a que sea arrestado Jesús, le dice, yo nunca te voy a traicionar. Y Jesús le dice, de verdad te digo que antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y pasa. Y cuando pasa, Pedro se rompe. Se rompe en llanto, se quiebra y queda como en esa situación de negué a quien yo le dije no te va a traicionar. Fue infiel a su pacto que le había intentado prometer. El humano, redimido, caminando con el Mesías y todo, cae en eso. Pero luego se arrepiente y Jesús lo perdona. Entonces es distinta la actitud que tiene Pedro en esa situación de al traicionarlo que Judas. Judas lo traiciona, pero no se arrepiente. Judas se suicida, se termina matando, dando cumplimiento a otra profecía que dice que al final, no recuerdo si es que es específicamente de nuevo, Isaías, porque Isaías de verdad es muy largo, tiene más de 40, mucho más de 40 capítulos, y son muchas menciones a lo que en Isaías se encuentra que el Mesías viene de una virgen, de las transgresiones que va a sufrir Jesús por ser el Salvador del mundo, Isaías 53, pero en eso también se estipula, y Mateo Mateo es uno de los evangelios que es para judíos, donde como buen judío que es Mateo, da muchas reiteradas veces dando cumplimiento a lo que decía el profeta, dando cumplimiento a lo que decía el profeta.
cada cierto tiempo en la historia de la perspectiva de Mateo en el Evangelio, dice en ese momento cuando Judas se mata, como estaba profetizado, cuando se mata en el espacio donde se mata Judas, que no recuerdo el nombre específico que tiene el campo donde se mata Judas. Y ahí empieza ya Jesús capturado por los romanos, empieza su castigo. Sí. ¿Cómo? No, es terrible, es terrible. Piensa que yo cuando lo leí por primera vez, de verdad me quebré, porque puedo entender golpes, puedo entenderlo, pero de lo que sufrió, Tefi, tienes que pensar que le quitaron pedazos de barba, y no me quiero ver más allá de eso, pero ya esos son, le escupieron, se burlaban de él, y nosotros tenemos una construcción de la crucifixión muy digna, muy digna, y no lo es. La crucifixión romana es de las peores muertes que existen en la historia. Sin ropa, desnudo, y Jesús particularmente considera que la muerte que tuvo Jesús no fue por desangrarse, fue por asfixia. Estuvo colgado horas, en donde cada respiración que tenía que colgarse de los puntos que tenía los clavos. Entonces ya tenía el dolor de colgarte tu peso, respirar para que tu diafragma logren... Es una locura, es una tortura ya estar ahí. Y Jesús, antes de que lo crucificaran, le pegaron latigazos, le rompieron la espalda. De hecho, hay una imagen que habla de cómo posiblemente estaba el cuerpo de Jesús. Y hay un análisis médico que dice que quizás lo más probable es que le abrieron tanto la espalda de los latigazos que recibió que se le veían las costillas de la espalda. Y también en eso, desnudo, le golpearon tanto todo su cuerpo que no se podía distinguir si era un hombre o una mujer. Entonces ya te habla de que la pasión que tenía ese hombre fue sometido, lo dio todo, todo, y no se quejó. En ese proceso, al cargar con la espalda rota su cruz hasta llegar al monte y ser crucificado, y después de todo eso, tienes que cuando está crucificado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ya te habla de que la pasión de Jesús es incomparable con nada de lo que podamos hacer. Y si no te toca un nervio en tu corazón, verdaderamente nada más lo puede hacer. Porque lo que hizo ese hombre es la muestra de amor más grande que cualquier persona va a hacer nunca en tu vida. Qué fuerte. Y bueno, ya para ir cerrando por no dar tiempo, yo podría estar hablando contigo Yo igual. 10 horas. Ya nos vamos a encontrar en el 2.0, que va a ser en no tanto tiempo más, idealmente en unos 5 o 6 capítulos vamos a seguir mejorando. Uy, tenía pensado una pregunta que era sobre, ya sacando el tema que tenemos para mucho hablar, tu experiencia no, va a ser para la otra vez. A corto, esta pregunta se la hago a todos los que han vuelto en este espacio después del segundo intento que hice con el podcast. ¿Qué te pareció este nuevo formato y tu mirada? Porque tú Sí, fuiste el sí. primero. ¿Qué te pareció? ¿Alguna cosa que te llame la atención? No, evidentemente decirte que, claro, está muy distinto. Te honro mucho por la mirada más madura que estás teniendo con respecto a tu proyecto. Eso habla muy bien de que te estás cuidando tanto internamente que se refleja en esto. También en el equipo que estás armando con el Nico, con el Pablo en esta instancia, de verdad refleja que lo que estás buscando, Mateo 7:7, se está reflejando. ¿Podríamos leer ese versículo? Sí, darle un, Con esto cerramos, señor. por un final digno. ¿Quieres leerlo tú? Así que
Mateo 7:7. Pidan, busquen, llamen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Amén.